buenas, sean bienvenidos un día más a nuestro programa de Pura Cepa. En esta ocasión venimos a hablar con el señor Domingo Fernando Hernández Borges, natural de La Puntilla, del Charco de San Ginés. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está usted, Domingo? Pues muy bien, gracias a Dios. Hasta el día de hoy, perfecto. Alias El Aguarecido. Efectivamente. ¿Me podría explicar de dónde viene ese apodo? Bueno, el apodo viene de los tiempos de atrás, de mi abuelo, cuando mi abuelo era joven. Ahí hay dos versiones. La que yo conozco es diferente a la que cuenta un pariente. Hay varias versiones. Un pariente mío, ¿no? Él dice que la versión que él cuenta es que es del bisabuelo. Y yo tenía entendido, por lo que mi padre me había preguntado y lo que yo le he preguntado a mi madre, que el nombre de Aguarecido es que un día mi abuelo estaba bajo una lancha y pasaron por ahí y dice: Domingo, ¿qué hace usted ahí? Y dice: aquí aguareciéndome de la lluvia para ir a pescar. Y de ahí viene el nombre de Aguarecido. Una versión, ¿y la otra? Y la otra es que del charco donde tiene el nombre Aguarecido, allí vivía mi abuela y mi abuelo. Allí vivía mi abuelo y mi abuela. Pero mi abuelo se casó 2 veces. Mi abuelo, del primer matrimonio solo había nacido mi padre, y del segundo matrimonio nacieron 3 hijos más. Pero a lo que iba yo de antes, entonces el abuelo, el bisabuelo de Luis, que es el abuelo de Luis, el Aguarecido, que lo conoce todo el mundo por Luis el Aguarecido, el bisabuelo era hermano de mi abuelo. O sea, que viene entre familia hasta la cosa, ¿no? Todo está en familia. Vale. El rinconcito aquello yo lo conozco, yo chico, me iba a casa de mi abuela, pues yo a mi abuelo no los conocí. Hábleme de su infancia en el Charco San Ginés, en la zona de La Puntilla, la zona más antigua, ¿no? Además del Charco, ¿no? Sí. Y mi calle, según tengo entendido, la calle Brasil, donde yo nací, con puerta hacia el Charco, era una de las primeras calles que hice de Arrecife. Antiguamente, he oído decir yo, no lo sé exactamente, yo con exactitud no lo sé, pero sé que era una de las calles más viejas, porque allí estaba todo, estaba el cuartel, estaba todo, estaba relacionado, estaba la recoba, estaba la pesquería, el matadero municipal. Digamos que era la parte centro de la ciudad en ese momento. Sí, claro. El puerto. El puerto, es que no había otra cosa, porque allí estaba la calle Real y las 4 casitas, las tilas, la pesquería y el resto todo era ya más alijado. Usted nace en el año 1946. Efectivamente. ¿Cómo nos podría usted decir cómo era en ese momento el Charco? ¿Cómo era esa zona? El Charco, para mí fue en mi infancia, o cuando chinijo, porque hoy le decimos niño a los chinijos. Sí, cuando chinijo allí en el Charco, nosotros allí, pues, el Charco era mi vida. Que yo en el Charco fui muy feliz, pero un poco infeliz, porque cada vez que iba al Charco me daban una paliza. Mi madre me... ¿Cómo va a ser eso? Bueno, ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ser eso? Porque cuando chico, entonces a mí me gustaba mucho el Charco. Y siempre estaba metido en el Charco. Que si cogiendo enguilla, no anguila como dicen hoy, sino enguilla, cogiendo cabozos, que si me iba atrás la fábrica, a Lamberti, que hoy es la Rocar. La Rocar, pues me iba allí atrás. La desaparecida Rocar, ya. La desaparecida Rocar, que era Lamberti. Lamberti, sí. Bueno, los Lamberti son los dueños, ¿no? Sí, pero la fábrica se llamaba Lamberti. Lamberti, sí, antes. La fábrica se llamaba Lamberti, posteriormente después lo cambiaron. Allí venían todas las de Salazones, trabajaba todo el mundo en la fábrica. Bueno, lo que te iba, como te iba contando lo del Charco, yo cuando chico, pues toda mi vida fue relacionada con La Puntilla. Yo nací allí en La Puntilla, allí nací yo, nacieron mis hermanos, jugué en la Delita y en el Chocatano. El Chocatano era un barco viejo que había allí y una Delita era de unos tíos míos. Digo, nosotros siempre decíamos, cuando chicos, si la Delita hablara más de 4 íbamos al presidio. Sí. Y bueno, pues la ruindad y después los escondíamos en la Delita. Y se escondían allí en la Delita. Pues cuando yo... Por contarte así una cosita que a muchos le parece curiosa, para mí fue mi felicidad, pero zumba, leña otra vez que te digo. Sí. Cuando fuimos a hacer la primera comunión. Le iba a comentar de la primera comunión, ¿no? Cuando fuimos a hacer la primera comunión, yo fui monaguillo. Pero cuando fuimos a hacer la primera comunión... ¿Fue monaguillo, perdone que le interrumpa, vocacional o porque...? No, porque... Pedían ayudantes, ¿no? Mi primo era sacristán y yo, ¿por qué no se apunta de monaguillo? Que con los curas tenemos todo lo que quiera, que tal, que Pero usted era ruinito, ¿no? Bueno, no ruin, sanón. Sanón, pero vale. Yo lo hacía sin maldad ninguna. ¿Pero le pasó algo con el vino? ¿Alguna vez se fue a beber el vino o algo, no? No, pero déjate que termines de contar lo del Charco. Vale. Cuando yo fui a hacer la primera comunión,
todo el mundo, los chicos, antes de pasar la primera comunión había que examinarse, ¿no? ¿Había? Que examinarse. Que examinarse, vale. Sí. Ibas a la catequesis de la escuela. Prepararse, ¿no? Digamos, de alguna forma, sí. Exacto. Te ibas a hacer la Rezar catequesis. el Padre Nuestro, saber un poco, ¿no? Y Padre Nuestro y mucho más de Padre Nuestro. Sí. Pero bueno, salíamos de la catequesis y la escuela mía, la escuela donde yo iba a la escuela, era donde está el Baja Enrique hoy, en La Puntilla. Pues enfrente mismo justo era mi escuela. Salíamos de allí, la iglesia, fíjate lo cerquita que está. Cuando los ponía en fila, salíamos de ahí, los poníamos en fila, vamos a la iglesia. Todos los chicos, yo siempre me quedaba para atrás. Me echaba una fuga. ¿Para el charco? Para la fábrica. ¿Para la fábrica? Sí. ¿A qué? A esconderme allí porque no me veía. Mi madre, si me veía en el charco, estoy enfrente de mi puerta, me ve, pues me iba para la fábrica. Cuando sentía la fábrica tocar la sirena, tocaba una sirena igual que la que tiene cuando hay guerra, que tocan una sirena, pues una sirena que se sentía de todo Arrecife, pues la Arrecife era pequeña, digo, ya es la hora de salir de la escuela, para mi casa. ¿No? Llega el día, llego a mi casa y dice mi madre, ¿qué? ¿Te examinaste? Y digo, sí, aprobaste, sí. Mi madre me preparó la ropa, las estampitas esas que se repartía con la familia, para repartir las estampitas, me dio las estampitas. ¿No? Llega mi primo Meluco, que era el sacristán, y dice, ¿viste a tu primo Domingo allí? Y dice, a los chicos todos del Lomo los vi, porque yo me di la casualidad que yo me crié en los dos barrios más grandes, en el de La Puntilla. ¿El Lomo que está enfrente? En el de La Puntilla y en el Lomo. Y estaba integrado en los dos sitios. Sí. La primera vez no me aceptaron, pero bueno, seguiste el rollo de cuando fue al bautismo, a la comunión. Llego y me dice mi madre, a mi primo Mercurio, ¿qué es? ¿Viste a Mingo allí? A Minguillo, a mí me decían Minguillo, porque antes se llamaba Minguillo. Pues nada, llego a La Puntilla, el Lomo, y entro para adentro, dice mi madre, Meluco, ¿tú viste a tu primo Domingo allí? Dice, yo no vi a todos los chicos de aquí, pero a él no lo vi. Llego yo, que ya venía, que había la sirena, llego para mi casa. ¿Tú fuiste a...? Sí, aprobaste. Sí, ya te dije que hubiera aprobado. Pues Meluco me dijo que tú no habías ido a la iglesia. Me dieron una paliza. Sonó la sirena otra vez. Me dieron una. Menos mal que Meluco, que era mi pariente, habló con el cura y dice, pues mira, ¿por qué no lo examinas aparte? ¿Qué tal? No se puede, porque tenía que... Dice, no, mira, que le pasó esto, ¿qué tal? Al final que me examinaron, aprobé. Y le hicieron la primera comunión. Hice la primera comunión. Vamos a hacer la primera comunión. Vamos allí, nos daban la hostia, hicimos la primera comunión. ¿Le dieron la hostia cómo? La hostia que te daban... ¿Le quedaron más ganas de hostia a usted? No, pues después, eso fue aparte. La hostia esa que te dan un poco notada. Bueno, terminamos de hacer la primera comunión, salgo de la iglesia, me quito los zapatos, porque yo no podía poner zapatos, porque siempre estaba descalzo. ¿Y estaba incómodo con zapatos? Los zapatos, estaba engrillado, caminaba como que no podía ni caminar, fundar los pies, porque si tenía los pies todos llenos de, hoy llama herida, entonces nosotros le llamamos bichoco. ¿Bichoco le decían? Bichoco. Que eran los callitos. ¿Qué callitos? Lamparones aquí de los pies, por aquí debajo. Que pisaba un cigarro y ni se enteraba. ¿Qué cigarro? Nosotros pisábamos con un pie, un cristal y lo rompíamos. Mi madre. Nosotros teníamos las costras que eran esas, las patas como un camello por debajo. Pues nada, llego, me quito los zapatos, según salgo de la iglesia me quito los zapatos, cojo por la calle de la iglesia, me meto por el centro del charco, paso, llego a mi casa, en mi casa nunca se cerraban las puertas como las casas de antes, yo llego al postigo, tiro los zapatos, pues voy para el charco. En el charco me pongo a coger enguillas allí, a hacer lo que siempre he hecho. Con la ropa normal, ¿no? Sí, con la ropa de la primera que veía yo, la primera comunión. Sin quitársela ni nada. Sin quitarme, me quité los zapatos, los tiré por la ventana, ya los traía en las manos, los tiré por la ventana y salgo para afuera. Llega mi madre y dice, con los chicos repartiendo, Juana, mira que te voy a entregar, Juanita, mi madre le decía, Juanita, mira que te voy a entregar una estampita, y a mi hijo no lo ha visto, y dice, dije, ¿cuándo salió Domingo? Y se salió junto con todos nosotros. Dice, pues yo no llego, chacho. ¿Otra más? Yo en el charco, ahí a las 2:30, a la hora cuando yo me dio ganas de comer, voy para mi casa, ya me estaban esperando, mi abuela por un lado, mi madre por otro, pumba, leña otra vez. Digo, ¿tú crees que eso no son...? Una tras otra. Una tras otra. Ni repartí estampitas, ni reestampí, nada.
Nieta de mi madre con los sudores que daban, me finchaban por un palo, me daban por el otro lado. Mire, y después, pero que era ruinito, ¿eh? No, y después lo del vino, al final no pasó algo también con el vino. No, sí, pero eso ya habíamos hecho la primera comunión. Más sangalote. Sí, más sangalote no, antes se le decía, ¿cómo se le decía antes? Sí. Mayores, ya eran más grandes, ya eran ya unos hombrecitos. Sangalote. Sí, sangalote. ¿Y qué pasó con el vino? Nada, el vino, llegamos un día a la sacristía. Nosotros cuando íbamos a las bodas, a nosotros más que nos gustaban las bodas y los bautizos. Porque nos daban propina. Al lado los padrinos siempre estaban, ¿qué? ¿Tú qué? ¿No tienes propina? ¿Qué pasa? ¿No hay propina? Yo siempre te daba una propina. Pues íbamos a los... Pero un día llega las ricachas estas que siempre le llevaba el vino al cura. Le daba al cura el vino. Y un día estábamos 3 allí, chacho, vamos a beber el vino del cura. Pero las botellas están cerradas. Estaba encerrado con eso rojo que le ponía Sí, el que no me acuerdo del nombre. La lacra esa se la ponía, y la botella, coño, le quitamos la lacra. ¿Y ahora cómo la abrimos? Y si uno se le ocurrió a uno y dice, nada, cogemos el vino, cogemos la botella, la ponemos en la sacristía y le vamos dando a la botella, pum, va cogiendo presión y va saltando, no, que en serio, que pum, y oye, la botella ahí, una de las veces, se rompe la botella, chacho. El piso de la sacristía era de madera, yo no sé si sigue siendo hoy de madera. Tierra trágame. Madre mía, un pestazo a vino. Allí dentro nosotros en la aljibe de la iglesia sacábamos el agua, lavando todo eso. ¿La iglesia tiene aljibe? Sí. Tiene un aljibe grande. ¿Y sacando ustedes? Sacando agua, lavando la iglesia. Y en esto llega el cura, era don Lorenzo. Don Lorenzo, un hombre fuerte, serio, era un hombre muy serio. Llega allí, ¿qué pasó allí? No, que mira que a fulano, a uno de los que no estaba, uno fulano aquí, que no me acuerdo los nombres de todos los sacristinos, los que habíamos en la sacristía allí, nada, eso que se le rompió una botella, se le rompió una botella y ustedes no tenían cuidado, mira, no, que la fue a coger y se le fue a romper la botella y quedamos en eso, ¿no? Pero, y pasó la mentirita. Y pasó lo del vino allí. Pero de esas tiene muchas también, ¿eh? Bueno, de esas así... Mire, usted también ha sido una persona, usted va creciendo, me imagino, en el charco siempre, y como Lanzarote, pues es abierto al mar. Lanzarote siempre ha llevado una vida abierta al mar y usted no iba a ser menos. Siempre le ha gustado un poco pues el tema de los barquillos, la vela y demás. De hecho, tal es así que creo que es un gran inventor de historias. Además de ser uno de los socios fundadores del Club de Vela de Lanzarote. Socios fundadores, sí. Pues yo del charco, ¿qué te puedo contar? Pues mi vida, como te estaba contando en principio, fue relacionada siempre con la vela. De los deportes que más me ha gustado siempre, como deporte, fue la vela y las palomas. Yo toda mi vida tuve palomas. Fue un gran cazador también, ¿no? No, cazador no. No, me dijeron que sí. No, pero cazador de escopetas ni nada de eso. No, yo no fui cazador de escopetas. Sí teníamos un tirapiedra. Que tenía buena puntería. Hoy le llaman tirachina, sí, bueno, sí. Y después ya cuando fui a un sangalotito más grandito ya tenía una escopeta de balini, que las usábamos para eso, ¿Para hacer perrerías también, no? No, para cazar algún zarapico, algún cachimbero. El cachimbero nos gustaba más porque era más grande, alguna gaviota, aunque las gaviotas no las cazábamos con eso. Las gaviotas teníamos unas poteras que nos enseñaron a hacerlas, eran... Para cazarlas. Sí, eso no fallaba, eso no es el anzuelo, el típico anzuelo, ni Dios se lo ha explicado, ni se lo ha dicho a los demás como es el tema. No, eso era... Había un amigo mío, ya el pobre no entre nosotros, no, ya con un par de ellos que murió, que siempre estábamos juntos, los criamos como hermanos, siempre estábamos, ya eso fue en el lomo, pues yo me crié en los dos sitios, entonces me fui para el lomo, y entonces ya en el lomo teníamos el amigo ese que por hablarte con él, él tenía un tirapiedra, yo tenía otro, lo llevamos hasta la escuela, lo poníamos allí detrás, lo cruzamos, lo guardamos aquí detrás. ¿Y se lo dejaba? Sí. Nosotros íbamos descalzos, es que la escuela yo no... No era la escuela actual, sí, que no había ni... Las escuelas públicas, pues si tú te imaginas una escuela hoy, todos los niños descalzos. Descalzos, porque nadie tenía... Cuando estábamos descalzos... No habían soletas. No, alpargatas. Alpargatas. Alpargatas, esas alpargatas que me lo preguntes a mí, que eran de goma,
que cuando te cogía mi madre o con las alpargatas, porque mi padre me pegó poco, pero cuando me pegaba, pero mi madre con las alpargatas hace como machacho, ¿no? Que te daba casurrias. Pues nada, íbamos a cazar, por eso nos gustaba tanto la fábrica. Teníamos las poteras, que si quieres te explico cómo era o lo pasamos por alto. Después me lo explica mejor, pero siga. Porque quería preguntarle por el tema de la escuela, porque creo que tiene alguna anécdota también. Era bueno en la escuela, con alguna profesora también le pasó algo. Yo nunca tuve profesora. ¿No? ¿Profesora o profesor? Profesor, sí, profesor. Profesoras tuve después particulares. Tuve dos. Las dos que tuve particulares eran profesoras, porque en el Charco, en la escuela de don Antonio Guadalupe. ¿La destiladera? La destiladera. ¿En la destiladera no estuvo usted en la escuela? No. Yo en la destiladera no estuve en la escuela. Ah, vale, pensé yo que sí. No. Mire, usted tiene, entre otras cosas, a lo que íbamos antes, usted es una persona que ha sido un manita. Sí, bueno, yo he sido aprendiz de todo y maestro de nada. ¿Y maestro de nada? Maestro de nada. A mí me gusta todo. Todo, yo a todo le pego. ¿En qué momento empieza usted con el tema de la...? Yo creo que de siempre. Yo en el charco, desde que tengo uso de razón, sé nadar, porque antes que me salieron los dientes, ya estaba en el agua. Pero pues construí jolateros, barcos, chalanas, de todo hacía. Yo todavía... ¿Le enseñaría a alguien, no? ¿A mí? No. ¿Autodidacta? ¿Usted solo? Sí, yo lo mío, mi padre era marinero, yo no tuve, sino yo. Íbamos a la fábrica, pasábamos por detrás de la fábrica, porque mi vida fue toda en relación con la fábrica. Íbamos a la fábrica, cogíamos las latas de sardinas, que eso estaba pues, tonga, de latas de sardinas, hacíamos un jolatero, el jolatero, los jolateros, cuando eso están en pleno auge, era muy normal, ¿no? Sí, los jolateros, pero jolotaritos como ese por ahí, que hay por ahí, mira, como estos. Chiquititos. De estos así, sí, así. de todos tamaños. No lo hacían para meterse, No, para meterse yo tuve uno. Yo fui, en todos los años que tuve jolatero, solamente tuve un jolatero. Dos. Era con los bidones de aceite, ¿no? Con bidones que no se conseguía tan fácil. No era un bidón de Esas otras, ¿no? No, con bidón no. Yo conseguía los bidones porque mi padre tenía barcos y fue patrón y siempre, no tuve problemas, ¿no? Pero los bidones antes era un artículo de lujo, no creas que... Antes de que se me vaya, en la escuela estuvo mucho, bueno, usted creo que no quería estudiar. No era muy buen estudiante. ¿Y qué pasa? Porque yo le decía a mi padre, digo, nada, para ser malo no hace falta estudiar ni nada de esto, porque me gustaba tanto la pesca y la marca y decía, no hace falta estudiar. Por eso me llevaba muchas fugas de las escuelas. Y tanto que le gustó que su padre dice, pues vamos conmigo para la costa, ¿no? No, él no me quería llevar. ¿No? Fui yo. ¿Fue usted voluntario? Sí. No, yo quiero ir para la costa. Que en la costa te lo vas a pasar mal, que en la costa vas a estar... no, porque fulano está ahí fue y no se murió. Ya, yo quiero ir a la costa. Vamos para la costa. De 13 años, dentro de los 14, habló mi padre con un contramaestre, que era de la Marina. ¿Y se podía ir? ¿Era legal? Te estoy hablando que habló con un contramaestre de la Marina y que no tenía todavía a los 14 años, porque la matrícula se sacaba a los 14 años. ¿Con 14 años se podía ir? Sí, con 14 años sí podías sacar la matrícula, ya te podías embarcar. Pues me faltaba poco para cumplir los 14 años, pero mi padre abrió con el comandante, y le dio, le untó... Sí. Pues no te preocupes, Domingo, que todo eso se soluciona. Pues para la costa, 6 meses. ¿Y qué tal? ¿Qué tal fueron esos 6 meses? Para mí fueron bien, 6 meses, pero cuando nos íbamos a salir, eso me acordaré toda la vida, había un chico, Antonio Luz, de allí del Charco también, cuando se iba alejando Lanzarote, dice, adiós Lanzarote, que me voy para Cabo Blanco y se me va mi juventud con ella. Y fui yo, coño, se te va la juventud, pensé yo, digo, sí, porque 6 meses, él ya tenía 17, 18 años, y dice que se iba toda la juventud, de 6 meses que venía aquí, se me saltaron las lágrimas, pero me callé la boca. ¿Se le saltaron las lágrimas por lo que...? Porque quería ya irme para aquí, cuando la Lanzarote se empezó a perderse de vista, da la casualidad que el barco hace una avería de agua, empezó a hacer agua. Dijo usted, pues bien, vamos, ¿no? Bueno, pues nada, da mi padre la huerta, mi padre era el patrón, da la huerta, para el muelle. Ya no quería embarcarme. Mi padre dice, ahora te enrolaste, ahora te vas conmigo. Ahora te vas. Pues nada, vamos, se arregla la avería del barco,
para Cabo Blanco, 6 meses allá abajo. 6 meses que fueron una maravilla. Mi tío me hizo una nasa, porque me gustaba tanto la pesca, acá me hizo la nasa y me pusieron en un puntón. Un puntón es un barco grande, de vela, donde los barcos iban hacia la pesca y después llevaban la pesca que se hacía allí. Para hacer el trasvase. Se trabajaba el pescado de un barco a otro y se trabajaba todo el pescado, vale. Se aromaba, se ensalaba, se vendía el salado. Y me dejaron allí en el puntón. Esa noche no dormí. ¿Por? Muchacho, y cuando me acosté, sí, la primera noche me acosté. Cuando yo me acuesto de noche, era pues ya oscurecido, se encendían farolitos en la popa del barco, y yo me levanto y abro los ojos así, y veo al cocinero, que es el que estaba allí, y el guardián del barco, que es el que se daba allí, lleno de cucas por toda la boca, unas cucas caminando por la boca. Yo esa noche no dormí. El viejillo mascaba tabaco, ponía a mascar, mascar tabaco, que era algo muy común. Y guardaban el tabaco en el camarote arriba, lo ponían a la mascar y para coger al siguiente día. Y yo cuando me levanté sentía el viento, y las cucas por aquí por la boca, decía, yo que le tenía un pánico a eso. Salgo para cubierta, pero la cubierta, allí cae mucho la serenada, que le llaman la garugada. La garuga sí, esa, que hacía frío. Yo salgo para arriba, para cubierta, yo digo que no, me embrujé con la manta, salí arriba, pero qué va, se me humedeció la manta, bajo para abajo otra vez, me embrujé tanto en la manta aquella, me amarré como para que los bichos no entraran, las cucas no entraban, mira los sudores míos, todo colorado, todo sudando. Vaya unos trabajos. Uy. Cuando viene mi padre, que había salido, hacía un día, cuando ya hizo la pesca, mira para acá y dice, yo me voy contigo. No, al barco no cabe. Yo me voy, búscame un camarote donde sea. A mí aquí no me dejes. Aquí yo a bordo del barco no me queda. Si no me mandas para Lanzarote no, tú no querías venir, pues ahora te fastidias aquí, que yo no me quedo. No querías estudiar, ¿no? ¿Qué va? De Cabo Blanco otra vez, pues mi padre consiguió a bordo del barco, en el cuarto motor, un camarote, junto en los motores, arriba en la parte del motor. Bum, 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 ¿A usted no le importaba, no? No, que va. Allí no habían cucas. Y yo mareaba. Y me embarco en un barco y toda mi vida fue de eso, pero mareo. Me embarco en un barco y los primeros días me amareo. Pero después se le fue quitando. Se acordaba las cucas y se le quitaba el mareo a lo mejor, ¿no? Sí, se me fue quitando, fue adaptando a aquello. ¿Qué va? Aunque me muriera a bordo del barco. Mire, pues y llega a Lanzarote y ¿qué? Cuando llega a Lanzarote, 6 meses allá en Cabo Blanco. Cuando veía a Lanzarote así a lo lejos, no. No, llegamos de Lanzarote, llegamos al muelle grande, porque antes no había sino el muelle grande y el muelle chico. El muelle chico es de la boca al muelle al parador, ese era el muelle chico. Y el muelle grande... Después de la Cebolla, estamos hablando, ¿no? Al lado de... Sí, el muelle de la Cebolla, que después se le llamó el muelle de la Cebolla, aunque antiguamente se le llamaba el muelle de la Cebolla, pero nosotros le llamamos el muelle chico. ¿Y antiguamente se le llamaba? El muelle chico, nosotros le llamamos el muelle chico, que estaba relacionado de la boca al muelle, que son de Puente de las Bolas, de la Puente de las Bolas, y llegaron al parador, y del parador para allá era la pesquería. La pesquería. Que estaba otro muellito. Pues nada, llegamos al muelle grande, al muelle al otro lado, al comercial, fondearon el barco allí. Mi padre al siguiente día dice, Domingo, levántate para que me levante yo, ¿para qué? Si para llevar barco, digo, tú no eres el patrón. Búsquete los marineros, yo no soy marinero del barco, yo ya no me embarco. Dice, pues a la escuela ya estudiar, digo, méteme donde quiera, pero yo ya no me embarco. Yo no me embarco más, que a 6 meses allá abajo, digo, que va. Se le quitaron las ganas. Y yo te digo que en Cabo Blanco la pasé de maravilla, porque yo era el hijo del patrón, aunque mi padre conmigo no tenía consideración, que si había que trabajar, trabajaba, pero saltaba a tierra, iba a hablar con los moros en tierra, porque los moros antes allí eran demasiado... Eran malos, los jodidos, eran muy malos, te venían pinchando por detrás, canarios cochinos, canarios, pinchándote. Pues nada, dejamos el barco allí, digo, yo ya no voy más, decía, pues si no vas a buscarte un trabajo o a estudiar. Desde cuando empecé ya con las escuelas, a buscar una escuela paga, tuve 2 escuelas pagas. Una fue Doña Ana, allí en la calle La Cuñada de Domingos Lazo. ¿Y empezó a estudiar algo? Sí, allí ya a aprender algo. Después tenía otra al lado de mi casa, de Ruperto, en el Lomo. Eso cuando yo ya vivía en el Lomo. Fueron las 3 escuelas que yo estuve. Mire, y dígame una cosa, usted fue
Vamos al tema de la vela. La vela me imagino que, pues a razón de sus mismos gustos y de donde vivía y su relación con el mar, pues sería una pasión también para usted, ¿no? Y con los jolateros y demás, pues. Pues con los jolateros. Si yo te cuento los jolateros, ¿sabes lo que hacía yo con un jolatero? Con un jolatero salía yo con mi hermano, porque yo sí siempre deseaba tener un hermano para yo jugar, porque todos los chicos tenían hermanos para jugar, pero yo no tenía hermanos. Mi hermana era la más vieja y yo el segundo. La que le hacía alguna perrería, creo, ¿no? Bueno, mi hermana, eso era el bichito más. Yo te digo que era un bueno. A lo mi hermana era un... Era bueno. Bueno, a lo mi hermana yo era el bueno de la familia. Y decía que siempre volviendo Bueno, cogía a mi hermano, a este que yo digo que era más chico que yo unos cuantos años. Lo metíamos en el jolatero, ya ese de... Sí. Salíamos del charco, los íbamos a la playa de la Arena, donde hicieron el muelle de los mármoles. Cuando se estaba haciendo el muelle de los mármoles, él y yo chiquitito, venga, pim, pam, allí los echábamos los baños, cogíamos pulpo. Qué felicidad, ¿no? Le echaba la vela a un jolatero, le ponía la vela, un velacho que tenía preparado ya, venía hasta el charco, dejaba eso. Eso lo hacía yo con frecuencia, cuando estaba aportonado el mar abierto, no es como ahora. Sí, que estaba al abrigo del... Abrigo, que allí no había abrigo ninguno, allí en la mar, cuando había marejada, marejada, como dice, ¿no? Cuando había marejadas, allí, el pasadizo, que es donde está el puente pequeño que ahora está rellenado, porque allí no estaba sino el varadero, que el varadero no era el varadero, era la otra banda, nosotros le llamamos la otra banda. La otra banda le llamaban. Sí. Qué juventud, ¿no? Bueno, qué felicidad, ¿no? Si yo te contara, si te empezara a contar mi vida así, terminaba, se me hacía la noche y te contaba del charco y de mis amigos, de los que yo tenía en el charco, las ruindades que hacíamos, lo que cogíamos y lo que hacíamos con todo lo que cogíamos en el charco. Sí, ¿qué hacían? Cuéntenos alguna. Nosotros cogíamos en el charco, íbamos a coger anguilla. Tenía un amigo mío que era especialista, yo también era bueno, pero era mejor que yo. Metiendo las manos debajo de las piedras, que el charco antes era charco, antes en el charco no es como ahora, aquello había olorcito a marisco, metíamos las piedras así, las manos así, ya cogíamos aquellas penguillas así, pero así, no esas enguillitas así, las cogíamos con las manos. Pareja. Pues llegábamos, las guisábamos, las comíamos. Hacíamos buenas pescas. Poco bueno. Ahí lo que te contaba, que fue en el que hoy hacíamos las pescas de las gaviotas y todo el rollo ese, después las comíamos las gaviotas, todo eso no era para nosotros, para mi madre ni para la familia, sino para nosotros. ¿Para ustedes comerse? Sí, hacíamos un sancocho, hacíamos una asadera, hacíamos una cabaña y a disfrutarlo y a pasarlo bien. A partir de que cuando llegaba a mi casa era una paliza segura. Yo todos los días me daban... Y había que coger refuerzo, ¿no?, para aguantar. ¿Qué va? Yo antes a mí me llamaban minguillo, pero yo era un fideo. Flaquito, delgadito, no tenía... Pues me soplaba y me iba, pero era fuerte. Mire, ¿y qué le pasó con la camisa con su hermano, que le quitó los botones? ¿Qué pasó con esa? ¿Eso qué fue? Yo no te lo he contado. No, eso es mi hermano ya cuando ya empezó a trabajar conmigo, yo ya tenía una carpintería, la tenía en el lomo, en el charco. Y tenía la carpintería y mi mujer también, cuando fuimos a casar la arcoba, yo la hice y tal. Mi hermano cuando se peleaba, yo lo cogía, digo, cállate coño, pero lo cogía así, pues lo sacudía, siempre llegaba sin botones porque se me reviraba. Y el más chico, se me reviraba y yo lo cogía, digo, si quieres aprender tienes que estar conmigo, tienes que hacer las cosas como yo te digo. Que él decía, no, ya, bumba. Llegaba a mi casa, llegaba y mi madre con toda la camisa desabrochada, toda rota, y dice, ¿qué te pasa? Dice, mi hermano Domingo que me jaló por la camisa. Y me dejó sin botones. A todo esto hay que decir que no habíamos tocado, usted es carpintero de profesión. Carpintero de profesión. De ahí también un poco le viene todo lo del tema de esto que está a nuestras espaldas, ¿no? De la maquetería, de todo, de los barcos y demás. De la artesanía. Un trabajo bastante laborioso, bastante... ¿Usted no es carpintero Rivera? No, carpintero blanco. Pero es carpintero blanco, pero bueno. Sí, yo... es amañado, vamos. Sí, ya te digo que soy aprendiz de todo y maestro de nada. Tanto es así que, como yo le decía, empieza a innovar con temas que en los barcos de vela, empieza a innovar haciéndole algunos cambios que en ese momento para su entorno más cercano eran como... Se reían de usted como diciendo, ¿dónde va? Bueno, ya te digo, mi padre, por ejemplo... yo ya te dije antes que te había yo los jolateros. La primera chalana que yo hice,
estoy hablando hace montones de... Bueno, no tenía ni conocimiento. Porque yo después estuve trabajando de mecánico, estuve trabajando en un cine, estuve trabajando de electricista, yo hice de todo. ¿Pero a usted lo que le gustaba era el mar? La carpintería y la mar. Hice una chalana, la vendí en 5 duros. La primera chalana que yo hice, los rimuños, estaba más contento con la chalana, esa fue la primera chalana que yo hice. Pues nada, pues terminamos de eso. Y mi padre siempre me decía, me dice, ahí viene el pipiolo. De todos los hermanos, yo nunca fui a pescar con mi padre, solamente esa vez que fui con mi padre a la mar, porque mi padre después se quedó en tierra y se compró una faluguita a petición nuestra, ya, para que usted esté embarcando. Para no estarse ya con esos trabajos. Con esos trabajos sacrificaba ya, que a ti no tienes necesidades de estar embarcado, y se compró una faluguita. ¿Y le decía el pipiolo por qué? Porque él me decía que yo era un pipiolo, que yo para la mar no servía, que yo que tal, que cual. Y cuando empezamos a lo que iba antes, al hilo de las regatas y tal, cuando ya empezamos a hacer los barquillos, yo siempre estaba inventando cosas. Los barquillos normal, siempre levantabas la vela y la ponía, y yo tenía un poquito más de aquello, y digo, coño, esto es un atraso cuando vamos a las regatas de Saginés, porque antes no se hacían sino regatas por Saginés. ¿Por la fiesta? Por la fiesta. Digo, coño, vamos a estar con los jaleos estos. ¿Usted diciendo para ganar en rapidez exactamente, para ganar ¿no? en rapidez. Inventé primero eso, de todo el mundo levantaba la vela, tenía que estar amarrando, ¿qué tal? Yo pues preparé, hice un gancho. Levantaba la vela, la probábamos, poníamos ya medidas. Cuando Claro, que sí, lo enganchaba. Pero después esta vez tenía mala idea también. Porque cuando llegaba a tierra todo eso lo quitaban para que no se dieran cuenta el truco. Para que no, y no se lo copiaran. Claro. Llegaría a los primeros siempre, ¿no? No siempre, pero siempre. Pero ganaba. Cuando ya se fue un poquito más adelante. Y siempre estaba, y hizo más cosas, ¿no? A los barquitos. Yo llegué a hacer regata cuando eran verdaderos regatistas, los que había en el charco, Miguel Velero y toda esta gente, hacer regatas con ellos, y cuando ellos iban a coger trofeos, yo todavía estaba en el agua. ¿Sí? Que sí, hombre, ellos terminaban la regata y yo me quedaba con el barco, con mis hermanos, con los 3. ¿Pero que estaba en el agua porque no había terminado, porque se quedaba...? No, porque me quedaba. Vale. Me quedaba hacia la regata, ellos terminaban, cuando ellos venían a entrar, yo ya venía el último desesperado, pero después me quedaba allí jugando hasta... Que lo disfrutaba, vamos, usted. En la fiesta Saginés, ellos a coger el trofeo y nosotros todavía con los bañadores aquí que se usaba, pum, para arriba, con las velas del barco al hombro y llegan a recoger trofeos. Tiempos, ¿no? Bueno, por eso te digo yo en el charco que sí. Y después ya inventé cositas así. Por ejemplo, cuando los barquillos, teníamos ya, no el club, pero teníamos medio formado, ya se había formado el club. Los barquillos todos usaban la palanca, que es lo que se ve arriba abajo, ¿no? Eso era de 2 piezas. Se unía, se amarraba, se tensaba la vela y se ponía la vela. Eso lo usaban todos los marineros, para que no ocupara sitio en el barco, para poderla poner en el barco. La hacían de 2 piezas y se metía. Pues digo, coño, vamos a estar con los jaleos estos. ¿Lo hizo con una? Ya lo habíamos hecho con una y varios. Después un día se me ocurre, digo, coño, voy a hacer un día una palanca que no la tiene ninguno. Voy a hacer una palanca de pieza, de tabla. La hice en casa de Tito, el carpintero, para descansar. Tito González, en paz descanse. Sí, Tito González. Tito González. Carpintero Rivera muy importante de aquí, además. Sí. Yo me llevaba muy bien también con él. Conozco a la familia, él ¿Lo conoces? A la familia, a Tito, el hijo, Gloria, etcétera. O sea, a Titillo, ¿no? Son muy buenas personas. Sí, bueno, yo me llevo bien también con él. Llegamos allí, yo voy a casa de Tito, y digo, estábamos haciendo un barquillo, lo estaba haciendo Freddy, el padre de Freddy, y haciendo un barquillo, la chicasca. Digo, voy a hacer una palanca y la voy a hacer de pieza. Llega Tito y dice, Domingo, ¿tú crees que eso funciona? Le digo, Tito, pues no va a funcionar. Si trabaja las hebras de un lado, trabaja la hebra de otro, tiene que ser una palanca más fuerte. Coño, vale, a ver. Y la preparé en tira, hice las tiras, la pegué en casa Tito, la hice todo en casa Tito. Ya sabía, ya tenía ya conocimiento algo de vela, la preparé, y ahora todos los que hacen las palancas así. O sea, le copiaron la historia. Sí, pues yo no lo patentó ni nada, sino nada, no hacía falta. Nada, ¿y Tito qué le dijo después? Sí, coño, pues yo creo que tengas razón. Ya la ve, la hicimos, sí. Y se lo reconoció después, dice, sí, como que ellos también lo hacen así, ya. O sea, yo la hice allí. Que usted era un innovador, era un inquieto en ese sentido. En la popa del barco,
Por eso mi padre me decía el pipiolo, porque siempre estaba buscando cosas que no tenían los demás. Antes se iban los barcos y la parte de atrás, los dos cabillitos esos que usa, se llaman rodas, ¿no? Entonces, cuando íbamos a la vela en el barquillo, se pasaba a la roda y se pasaba por la popa y se pasaba. Entonces yo me inventé, que lo hice yo también, que no, porque mi padre nunca me enseñó a mí nada de eso. Sí. Aprendí a hacer la costura, hacer una casa, hacer eso que se hace los cabitos, todo eso lo aprendí yo viéndolos nada más, porque a mí me gustaba todo eso. Y aprendí, y hice la parte de la popa, hice una casa y lo metí y le puse una rondana. Y para salir al pipiolo. Ahora va a hacer cosas que no tiene nadie. Ni que eso fuera a resultar. Pues me resultaba, pues se lo pusieron todo. ¿Y se lo reconocía después, no? Que sí. Y sin embargo, la doble mura, antes había que pasar la prueba, de un barco para nebrar la mura para adentro, que era peligroso porque tenías que subir a la proa, pasar. Y Miguel Velero, de allí del Charco, fue el que inventó la doble mura esa, que no sé cómo se le ocurrió a él, de pasar la doble mura para no tener que pasar, sino hacíamos una corredera y se pasaba, eso lo inventó Miguel Velero. Y después él me dijo, Domingo, ¿qué es lo que tienes tú de popa? Digo, esto, y dice, coño, me parece una idea buena. ¿Y eso después no se lo copiaban los de las otras islas? Que sí, bueno, las otras islas no sé si lo copiaron, porque es que... Porque ¿aquí se hacían regatas ya por entonces o no? ¿O solo era sí, no, donde único se hacía regatas era aquí en Lanzarote. Y después íbamos a Playa Blanca. Después Fuerteventura se fue acoplando, ¿no? La vela siempre ha sido un deporte aquí bastante arraigado, ¿no? Bastante... Sí, es que no habría tampoco mucho más, es que aquí las regatas de Saginé eran muy nombradas. Tanto es así que las primeras regatas que se hicieron en Saginé, que yo teniendo conocimiento, se hacían de lancha. La lancha es eso, que la hice el otro día. Una lancha es un barco como ese. Mi padre era un buen patrón de lancha y hacían las regatas de lancha y el trofeo era un caleo, calar dentro de barra con los artes y una ¿calar dónde? Calar dentro de la barra, del guarrajón hacia adentro. Sí, dentro del arrecife. ¿Y se podía en esa época? No se podía, por eso era... Ese era el premio. El premio era un calado dentro de barra, del guarrajón para adentro, donde no se podía, para adentro, y una caja de coñac. No. Una caja de coñac, que la caja de coñac era para si iban a la costa, me imagino, ¿no? Sí, para la gente marinera, el coñac era coñac y vino, pues no había otra cosa. Entonces, la caja de coñac venía en una caja de madera, una cajita así de madera, y metía el coñac en caja de madera. Coñac, si no me acuerdo, se llamaba el coñac fundador. Y esas cajitas de madera las cogía yo para hacer trabajos míos de manuales. O sea, cogía y le daba uso a todo. Sí. Coñac fundador como fue usted de la escuela de vela de Lanzarote. También me costó colaborar con ella. Fue uno de los socios fundadores, ¿no? Fui socio fundador. ¿Cambió mucho en el que a la hora de fundar la escuela? ¿Era ya una necesidad, una reivindicación, me imagino? Sí, no, seguro, era una necesidad, porque nosotros hicimos... Ya las regatas venían ya te dijo, de Saginé, pero ya después... Había que formalizar, Santiago González, Emilín, Miguel Velero, Paco Velero, que es el padre que está en Antonio Rodríguez, Antonio Fuente, montones de... Así cogíamos los barquillos, ya empezamos a hacer los barquillos, cogíamos los barquillos de pesca, no barquillos preparados para las regatas, los barquillos los empezamos a preparar. Incluso la faluga de mi padre la poníamos nosotros gratis para hacer las regatas, y cuando no, pagábamos, poníamos cada uno 5 duros, 10 duros, pagábamos a uno de tierra que nos pusiera las balizas y hacíamos una regata de allí a la Bufona o por debajo de la Bufona, y apostábamos un sancocho. Y los que ganaban no perdían, al final pagábamos todo, pero bueno, al final hacíamos un sancocho. Hacían un sancocho y comían todo. Y así damos las regatas antes de los años, ya las hacíamos todos los domingos, empezamos así, pues entonces regatas, que tal, y así. Después decidimos hacer el club de vela. El club de vela, pues ya lo juntamos, empezamos a hacer el club. Se organizaban mejor, me imagino, ¿no? Claro, ya hicimos el club, ya trajimos gente para que nos fuera enseñando cualquiera barlovento, sotavento, todo eso lo sabíamos, pero quién tenía preferencia entre una baliza, el que no tenía preferencia, ya venían a darnos clases. Sí, para perfeccionar un poco los conocimientos que a lo mejor tenían un poco... En la náutica, claro. Sí, porque estaban los SNAI y todo eso, sí tenían conocimiento, pero nosotros íbamos
Y el primero que recababa una baliza es el que tenía preferencia, pues no era así, ¿no? Cada uno tenía sus preferencias. Pues se hizo el club de San Ginés, club de vela. Pues tuvimos unos años con el club, después decidimos hacer la Federación de Vela. Entre ellos, yo fui miembro de la directiva, uno de la asamblea, de los socios, me imagino. Sí, ¿no? sí. Los principales. Para montar la federación. Guelo y Ángel Padrón, que ya tampoco está entre nosotros, y yo fuimos los que nos decidimos, o sea, preparemos toda la documentación, para mandar a buscar los estatutos, que si mandándolos acá, que si sería fácil, me imagino. Y serían, bueno, de ahí viene pues todo lo que es la infraestructura que hay hoy en día con el tema de la vela, ¿no? Todo lo que... Sí. De alguna manera. Sí. A día de hoy, ¿cómo está la vela en Lanzarote, según usted, Domingo? Yo no sé cómo, ya perdido yo, después de que... ¿Se ha desvinculado? Sí, pero no me desvinculé de la vela por eso, sino porque como me retiré y me desconsolaba después por estar navegando... ¿Se apartaba? Me aparté de la vela. Pues yo tenía una tierrita en el campo, y me fui para el campo. ¿Sufría? No podía... Claro, no iba a la vela. ¿Qué va? Que yo tenía que ver la vela y... Yo llegué una vez, invitemos a los botes de Las Palmas aquí a llegar a hacer una regata aquí en Lanzarote, ya teniendo el club. Y venía, la regata la hacían entre ellos. Y yo venía con la ropa, con mi mujer y con todo eso, y dice, Domingo, embárcate. Y me embarqué en un bote con la ropa, dejé a mi mujer en el muelle. Sí. Me quité los zapatos y con la misma ropa, venga, a navegar en un bote. Navegar me imagino yo que tiene que ser una sensación muy bonita, ¿no? De libertad, no dan ganas de volver a tierra, ¿no? ¿Qué más? Yo como, ya sea para paseo, ya sea para competir. Para todo. Yo a mis hijos, que se le acabó de salir, lo llevaba chiquitito. Cada vez que venía, íbamos a Fariones o a algún sitio lo llevaba, pero siempre me tocaba un bizarrote, que era un viento que da miedo, y con el chiquitito de a bordo del barco. Mire, y a pesar de estar un poco desconectado, como dice usted, del tema de la vela, habrá oído que han habido campeones del mundo, campeones de Europa, como casos de Raico Tavares, claro. De Alfredo González Nieto, de Tito González en paz descanse. Se sentirá orgulloso, ¿no? Claro como conejero de decir Además, que los conozco desde chico, Raico estuvo con nosotros, el padre lo conozco también desde chico, incluso vivía en la calle mía. El Raico cuando hizo el barco, el padre, yo ya tenía el mío. Sí, que de alguna manera esos triunfos lo ve usted como propios también, ¿no? Hombre, imagino, claro, porque son conejeros que sean campeones del mundo y campeones de Europa. Hombre, sí. Pues es para enorgullecerse todos, ¿no? Sí, pues no, claro que sí. Y la vela sobre todo, porque la vela, o sea, siempre la tenía un poquito discriminada. Y la vela podía haber ido mejor, pero bueno. Son otras cosas. Son otras cosas más de política, quizás, ¿no? Por ahí van los tiros. Hay algo. Se refiere a involucrarse públicamente, más dinero. Claro, porque ya todo el mundo... No ha recibido el apoyo que han recibido otras... Sí, todos los que entraban trataban de ayudarnos, pero claro, ya era... ¿Interés? Sí, una vez también en una reunión... porque yo tenía contacto con todos los de presidentes, el cabildo, con los del ayuntamiento, con todos los conocíamos, hacían asaderos, hacían esto, me llamaban, íbamos, siempre estaban metidos en el rollo. Y una vez me acuerdo, esa regata la habíamos ganado nosotros, por San Ginés, y estaba don José María Espino de alcalde. Un buen alcalde, por cierto. Sí, bueno, yo... Según dicen. Para mí era una persona que tú podías hablar con él. Muy cercano y muy bueno. Y un buen gestor de lo público. No es como que te dicen ahora, no, venga, pida usted audiencia para venir a hablar, tal mío. No había ese protocolo de... ¿Qué va? Y José María, vamos, que tengo prisa, vamos. Y vamos hablando, y voy a reclamar la cosa, y vamos hablando por la calle, como estamos hablando aquí ahora nosotros. Era más gente, más... Pues, y estaba diciendo de José María Espino que llegó una vez y estaba... Y habíamos una entrega de trofeo y estaba el presidente del Cabildo, Parrilla, con eso estaba don Parrilla de presidente del Cabildo, y había una regata y dice, no, ¿ustedes cómo apoyan la vela? Y dice, nosotros apoyamos a los nuestros, ya tenían los barquillos grandes, porque el primer barco grande que hicimos aquí fue el Graciosa, el que no estaba navegando. Después se hizo el Isla de Lanzarote, que le llamamos La Perrita.
¿La perrita? La perrita. Eso lo hicieron entre varios carpinteros. Yo no colaboré. Benino, Guelo, Emilín, Enrique, pero no Enrique, el gordo como nosotros lo decimos, sino Enrique Franco. Vale. ¿Conoces a Enrique Franco? Sí, me suena, sí, creo que sí. El hermano de Hormiga, de Carlos Hormiga, Sí, sé quién me dice. Pues eso hicieron y esos eran los... Y entonces estaban entregando el trofeo y dice don José María Espino, dice, no, es que nosotros colaboramos con los nuestros, y el Cabildo ya tenía el otro barco. Dice, porque primero son los dientes y después son las muelas. Digo, coño, mira como que tiene razón. Los dejaría sí, patinando, primero son los ¿no? dientes, después son las muelas. Digo, coño, y pensando, tiene razón por esto. Domingo, el tiempo en televisión se nos va un poquito rápido. Me gustaría que me diese un resumen. ¿Cómo ve la vela a día de hoy? ¿La ve con futuro? Yo la veo con futuro. Nosotros lleguemos a tener muchos barcos. Nosotros lleguemos a tener hasta 20 y pico barcos de 5 metros. Porque nosotros la vela, cuando empezamos con la vela, 5 metros, y después empezaron los barcos de 8,50. Después están las varias modalidades, ¿no? Está el Snipe, está el J80. Sí, no, pero esa era la vela ligera, eso era diferente. Eso era otra cosa, aparte que en su tiempo tuvo, antes de que los barquillos tuvieron bastante... En su auge, sí. Sí, pero después empezaron los barquillos, y todos los que navegaban los Snipe se los pasaron con los barquillos, estaban navegando con los barquillos, tanto es así que nos dejaron después el Cabildo, la rampa del Cabildo, del Club Náutico. Allí varábamos nosotros los barcos, los echábamos por allí y lo pasamos bien, pero ahí, se me fue el hilo ahí. Estábamos hablando de cómo ve el futuro de la vela, dice que lo ve bien. Que sí lo veo bien. Que le ve que hay futuro para... Sí, ya te digo que tuvimos 22 barcos, pero después hicieron los barcos grandes y ya los pequeños. Se fueron... Cuando los de Playa Blanca quisieron hacer los barquillos grandes, me llamaron y dice, Domingo, ¿qué te parece a ti si hacemos barcos grandes? Digo, mira, para ustedes empezar, no es bueno que hagan barcos grandes, hagan barcos pequeños, que es mucho mejor, más estable, para empezar a hacer las regatas. No, porque queremos barcos grandes, porque con un barco de 8,55 navegamos todos en Playa Blanca. Digo, no vayan tan lejos que se van a marear. No puedes creer que fue así, ¿eh? Digo, no vayan tan lejos que se pueden marear. No, porque así navegamos, los juntamos todos y ya, ¿sabes? Digo que no, hagan los barcos pequeños. Pues no, hicieron el barco grande, tuvieron un tiempo, pero después se pelearon. Ya. Digo, ¿yo qué te decía? Que no fueran tan lejos, hicieron un par de barcos. Tenía razón, ¿no? Hombre, por supuesto, igual que los barquillos pequeños, llegamos a tener, hacíamos 2 grupos de navegantes en pequeño. 2 barcos, porque había tantos barcos que claro, ya salíamos juntos y eran muchos. Ya eran muchos para navegar. Hicimos 2 para grupos. hacer una regata. Domingo, una última pregunta, que como usted ha vivido siempre a la orilla del charco San Ginés, ¿me podría decir la Casa del Miedo? Creo que usted sabe por qué, de dónde viene el nombre ese. Sí, claro. ¿Por qué? ¿De dónde viene? Claro, porque la Casa del Miedo está en el Patio Lacal, que hoy nadie lo conoce por el Patio Lacal, justo donde está las 4 esquinas. Allí vivía mi amigo mío, que era la abuela del amigo mío ese que vivía allí, que era Zulillo, que nosotros le decíamos Zulu. Estaba el Patio Lacal, y después estaba donde vivía Marcial Anguilla, que era el dueño de la Casa Armiego, que nosotros decíamos, porque allí en el charco todo el mundo tenía el nombrete. Sí, el nombrete, y nos conocían. Tú decías, Domingo, ¿qué Domingo? El hijo de Domingo Laguarecido. Y ese era el dueño de la Casa Armiego. Donde ellos vivían, donde vivía la madre y vivían los hermanos. Entonces ellos ya la madre había muerto y se reunieron, que los conozco, los que se reunieron, Antonio Martín, un montón de ellos se reunieron. Vamos a reunirlos y vamos aquí, los metemos en la Casa Armiego y empezamos a contar nuestras historias y echar una partita a la baraja y tal. Y ahí vino la Casa Armiego. Casa Armiego no es porque es una casa que se sentía, dice ellos que se sentía ruido, que se tenía... Las maderas, a lo mejor, una casa antigua. No, pero es que la Casa Armiego es porque como ya los techos se estaban viniendo abajo y era una casa viejo, no, tenían miedo. Tenían miedo de que la casa esta se viene abajo. Esto da hasta miedo, está aquí dentro. Y de ahí viene la Casa Armiego. Del miedo. Está bien. La Casa Armiego se hicieron regatas de jolatero. La primera regata de jolatero que se hizo en el charco, se los dije yo que la hiciera. Estamos hablando de los 50 y pico, a lo mejor, o para sí, allá, ¿no? Sí. Estamos hablando hace tiempo. Mis hijos, él tiene 40 y pico de años, y el más chico mío tiene 37.
O sea, ¿qué ha llovido ya, como se suele decir? 47, no, 46. ¿Qué ha llovido? Bueno, yo te digo que la de mis hijos, ya te lo dije en principio, que yo no me entero mucho. Sí, no es importante. La fecha ellos no han es puesto importante. viejos y me han ido así. La fecha no es importante. El tema es que hay tiempo, que hace bastante tiempo de... Cuando se hizo la Casa Armijo, antiguamente, de esto de hace un montón de años, se hacía en la calle Real, en la Democracia, se hacía una carrera de cinta de bicicleta. De bicicleta en la calle Real, o sea, se ponía, viva las bicicletas para adelante y para atrás y con el parejito y tal. Y yo le dije al presidente, digo, ¿por qué no hacemos una regata de jolatero con cinta? Dice, ¿con cinta? ¿Y cómo coño hacemos una regata con cinta? Digo, eso a marea vacía, llenamos 2 bidones, ponemos unos palos. ¿Tú crees que eso? Digo, ponemos unos palos, lo ponemos así cruzados y ponemos la cinta. Pero había que ponerse de pie en el jolatero, dice. ¿Quién se pone de pie? Que se iban todos al agua. Claro, digo, había que ponerse de pie. Yo sí, porque yo de jolatero, no, los hacen asentados. No, pero que los he visto algunas haciéndos y tal, y se ponen bueno, de chinijo sobre todo, lo he visto de chinijo haciendo. Yo, para el jolatero, yo era, pues, el jolatero yo lo empujaba y me subía, yo tenía en el jolatero una confianza enorme. Digo, vamos a hacer la regata de jolatero con cinta. Coño, ¿tú crees que eso va a hacer? Digo, vamos a hacerla. Sí, pero coño, de pie no se va a poder poner a hacer nadie. Hicieron un par de jolateros ellos, varios jolateros, le pusieron nombre, uno le puso cebolla, otro le puso tal, y hicieron la regata de jolateros allí en el charco. Pusimos al frente del Cine Atlántida, pusimos donde estaba la Casa Armijo, que es donde está el papá Miguel hoy, ¿no? Allí pusimos eso, llenó la marea, hicimos la regata de jolateros, pero la hicimos asentado, no, de rodillas, había que ponerse de rodillas, porque sentado no alcanzaba, tenías que ponerte de rodillas. Para poder filtrar. Esa regata la gané yo también. Ah, sí. Esa regata la gané yo, el trofeo no lo tengo aquí, pues yo tengo de trofeo. El trofeo menos, pero fue un éxito. Bueno, que sí fue un éxito con eso, después se hizo... ¿Se siguió haciendo? Se siguió haciendo. Ah, pues mire. Pero fue fantástico, había que coger la cinta, y el que más cintas cogía, pues hacía ganaba la regata. Está bien. Domingo, el tiempo se nos ha ido un poco bastante. Seguiríamos hablando. ¿Se sigue haciendo las carreras de jolatero? Pues tengo la duda por San Ginés. No sé sí, se siguen haciendo. Sí, ¿No tendrán a lo mejor la misma...? No, yo las he visto, pero es darle vuelta a Anastá, igual, pero las cintas yo sería bueno, ¿no? Rescatarlas. Hombre, ¿no? por supuesto que sí. Que no se pierdan. Los barcos teledirigidos. A los barcos teledirigidos. Ese sí creo que también tiene usted, claro, porque los barcos teledirigidos... ¿Fue usted uno de los primeros que...? Yo fui el primero, no uno de los primeros, el primero. Cuénteme cómo fue que se me iba a porque escapar muchos dicen, no, eso lo trajo Pepe Suárez de Francia, ¿qué tal, qué guay? Digo, de Francia nada. ¿Cómo fue la idea? Cuéntame. La idea fue porque, mira, yo trabajaba de carpintero, como sabes, ¿no? Trabajaba con Pedro Martín, al lado del Hospital Viejo. El Hospital Viejo, no el viejo, el Hospital Insular. Sí. Allí trabajaba yo y tenía una carpintería. Y él trajo una avioneta. Trajo un avión de 1.30, 1.40, 1.50, un avión grande. Y lo fuimos allá en los faros. Antes de Puerto Nao, que ya te dije antes que estaba abierto, habían 2 faros. Un faro adelante y otro faro atrás. Los barcos se cuadraban, alineaban los faros y entraban por la boca para entrar dentro de Puerto Nao, que era difícil entrar, que se había que entravesar los barcos a remo, los barcos grandes de vela. Bueno, pues trajo la avioneta, la echa bien, no nos sirvió la avioneta para nada, se hizo la avioneta una mierda. La llevamos a la carpintería, estaba yo allí y digo, muchacho, Félix, ¿por qué no me dejas el mando? Si el barco, el avión, gobernamos. Con el mando. Con el mando, mueves el motor y movemos las alas y ponemos, coño, yo sí eso lo puedo inventar a un barco. Tú déjame el mando, a ver si yo lo puedo inventar. Por lo menos ponérselo, no a las velas, sino al timón. Juan, llévatelo. Lo tuve. Y yo tenía un barco que vino de Cuba. Un día venía yo para acá, caminando para mi casa, y me encuentro los basureros. Dice, Domingo, mira, tengo un barco aquí, a medio hacer, que lo tiraron a la basura. Era de caoba. Antes la caoba aquí era algo... Algo fuera de serie, un barco de caoba. Digo, coño, dámelo para acá. Lo arreglé, lo preparé. A ese barco, que es ese que está ahí,
ese que está ahí. Ese fue el primer barco que se le puso el teledirigido dentro del que era de Félix. El chico ese me lo dejó. Ahora nuestro amigo cámara le sacará un primer plano para después. Cogí el mando y digo, chacho, ¿y ahora cómo hago yo para que no me entre el agua dentro del barco? Porque tengo que ponerle las pilas, tengo que ponerle... Claro. ¿Cómo hago yo eso para que no me entre el barco? Venga, estudiando, venga, otro. Habíamos montones allá, coño, que se me ocurrió a mí. Digo, coño, ¿y si cogemos una válvula de una bicicleta? Porque había que hacer un prense, había que pasar el eje, pero no había que entrar, que no te entrara el agua. Yo sabía cómo funcionaban los barcos de vela. Que impermeabilizar un poco, ¿no? Para que sí, claro, pero yo sabía cómo funcionaban los barcos de vela, porque tenía una idea, porque se estaba por la limera, por arriba de la cubierta, y yo sabiendo por arriba de la cubierta, el desnivel del agua pasaba por encima, pero no podías ponerlo por encima porque se te mojaban las pilas. Había que ponerlo interior. Digo, coño, ¿cómo lo hacemos interior esto? Venga inventando que si el torno, que si tal. Digo, mira, si cogemos una válvula de una bicicleta, cogí una válvula de bicicleta, le pasé una broca, le quité lo que era donde va el gusanillo. Sí, donde va. Las válvulas de bicicleta metálicas, hoy no, porque hoy son diferentes. Le quité el taponcito y eso trae una junta de goma. Le pasé una broca por allí, le puse arriba, le pasé la broquita, le puse esta junta. Joder, maravilla. Yo creo que, yo no sé si lo han mejorado. Pero yo no sé si hoy lo han mejorado, yo creo que sigue igual. Entonces fue usted Eché el barco, el primer barco, se llamó el Basura. Ese fue el primer barco que se echó al charco. Por nosotros hacíamos de barco, de barco, hacíamos con timón fijo, echábamos la regata al lomo, le trincamos el timón de un lado a otro. Contra, pues para ser el primer barco teledirigido, ponerle el Basura, pues... Le puse el Basura porque... Por su origen, ¿no? Porque había venido del cacharro la basura, yo lo reparé, lo terminé y lo preparé. Eso es tener talento y lo demás bobería. Pues le puse el timón y hasta el día de hoy. Y muchas cosas que yo preparé en los barcos que no lo tenían los demás, que después me lo copiaron. Pero bueno, yo en ese sentido sí tenía... ¿Tenía idea? Sí. Tenía idea. Pues yo estuve también en la escuela de artes y oficios después, ¿no? Aprendiendo ribera, aunque me gustaba la carpintería blanca, la carpintería toda, pero yo estuve en la escuela de pesca haciendo trabajo de carpintería de ribera. Domingo, se nos ha ido el tiempo. ¿Sigue embarcándose? ¿Se sigue cogiendo la yalanita? ¿Se sigue de vez en cuando o no? No, ya hacía tiempo que no voy a pescar, pero no porque no me guste, sino porque como me enfermé después... Bueno, ha tenido ahí unos problemillas y tal, pero volverá, ¿no? Me imagino. Hombre, sí, desde que me deje... Que la cabra tira para el monte, ¿no? Que sí. Yo tengo a mi hijo, que es el que me llevaba, y mi cuñado se echaba a reír. Pues nosotros íbamos a pescar. Yo tenía un botito, íbamos a pescar, salíamos a pescar. Yo llevaba una radio, llevaba qué comer, me echábamos un bocadillo, cuando se los acababa lo que ahí, Orlando, vamos para tierra que ya se acabó. Sí. Y si había más tiempo, y nosotros llegamos a salir en el charco, miramos allí el muelle, salíamos, echábamos el barco, el botito que teníamos para pescar, llegamos a la punta del muelle, había mucho viento, vamos, damos la vuelta para tierra. Y mi cuñado, coño, te estamos esperando fuera, digo, yo vengo a pasar un rato, no un mal rato. No un mal rato. Sí. Y veníamos para tierra. Pues Domingo, nosotros hemos pasado un buen rato con usted. Muchas gracias, se nos quedarán cosas por hablar. Bueno, que sí se te quedan cosas. Si yo fuera a contarte cosas, terminabas otro día, a ver si quedamos otro día y podemos seguir hablando otro rato. Yo tengo historias del charco, de cuando nos cogíamos las gaviotas, cuando lo que estaba hablando antes, de que íbamos a cazar. Yo era muy bueno con la escopeta de balines después también. Sí, también nos han dicho algo. A ver si otro día podemos hacer otro programa otro día y seguir hablando otro rato más. Con las escopetas tengo yo también algunas. Domingo, vamos a despedir porque si no nos van a coger con la escopeta los compañeros de realización, porque nos hemos pasado el tiempo. Yo te digo que si fuera plata... muchas gracias, Domingo, por este rato. A ustedes, porque estas casas que no se mueran nunca y que no desaparezca, claro. Y además, y menos en Lanzarote, Lanzarote que siempre ha vivido de cara al mar, ¿no? Del cara al mar y del charco. Y del charco. El charco que no se me puede olvidar nunca del charco. Ni os tenía nadie, está el charco cuando se empezó a arreglar el charco y cuando se dragó el charco y cuando nosotros vivíamos el charco, cuando era el charco, yo me bañaba en mi casa en el charco. Dentro de mi casa, es que el agua llegaba a mi casa donde yo nací. Cosa que no se puede decir, cosa que ya hoy no se puede... Yo nací en los charcos, en las mareas grandes, el agua llegaba a la cocina de mi casa. Qué bueno, ¿eh? Y no teníamos baño.
Bueno, eso también, sí, eso es la parte menos bueno, quizás la parte menos... Pero todo el mundo se bañó en el charco. Antes nadie quería ser del charco, hoy todo el mundo es del charco. Hoy todo el mundo es del charco, Hoy ¿no? todo el mundo es del charco. Yo nací en el charco, yo no quería en el charco. Domingo Fernández Hernández Borges. Efectivamente, sí, señor. Carpintero de profesión. Muchas gracias por compartir este rato con nosotros. A ustedes por darme la oportunidad de explicar algunas cositas que yo... Algunas cosas que son buenas, que es un poco de la cultura popular y de la historia de Lanzarote, que es interesante de que la sepan la gente que muchos no saben. Claro, ¿no? Y cómo incluso era, nosotros. Incluso el muelle. Cómo eran las formas de vida, de entretenimiento, cómo con poco se divertía. Las ruindades que hacíamos en el muelle cuando íbamos que estaba la carga blanca, por donde lo subían, por donde los bajábamos, por donde íbamos a coger una batata para después ir a asarla ahí a la cuadra. O sea, los burros cuando venía la gente del campo, que nosotros... Con la cebolla, me imagino, con todos los... Con todos los granos a vender, cebolla, de todo, venían las mujeres con las alpargatas, pumba, las dejaba... Cuando eso el puerto era el puerto, ¿no? Era el puerto, cogíamos los burros para llevarlos de allí a montarnos en los burros para allá a la cuadra, bueno, en los mataderos, si yo fuera a contar cosas que hoy no... Bueno, los chicos que no existen, que no saben, que las generaciones... Los chicos antes jugábamos. Y se divertían con jugábamos, nada. Teníamos épocas para todo. Teníamos las estaciones del año, como estaciones. También teníamos el trompo, teníamos el boliche, teníamos los arcos, teníamos las gometas. Jugábamos con pelotas de trapo, jugábamos, pero hoy los chicos no juegan. No juegan, ¿no? Cuando vendía un día de Reyes, eso era una fiesta. Hoy los chicos no juegan, hoy los chicos no tienen sino, se sientan en un ordenador, cogen el aparatito, la tablet, WhatsApp y demás. Tú ves un día de Reyes como hoy. Día de Reyes, que era una fiesta en la calle. Joder, eso. Bicicleta. En la calle, de noche, medianoche todavía no había salido el sol. Mi padre los tocaba, salíamos todos y después los entrábamos para adentro. Qué feliz era que con poco lo feliz que se era, ¿no? Con poquito se eso también feliz. Es algo a tener, a tener en cuenta, los tiempos que corren. Los tiempos que corren. Con eso yo tengo, pues nada, chicos. Domingo, cuando ustedes quieran. Nos hemos pasado. Gracias de verdad por este ratito. A ustedes. Vamos a despedirnos. Domingo Fernando Hernández Borges, carpintero de profesión, criado aquí en el charco de San Ginés, más concretamente La Puntilla, aunque a veces se iba para el lomo. El hombre estaba ahí entre La Puntilla y el lomo que no paraba. Nada, nosotros agradecidos por su testimonio, por conocer un poquito más de la historia de Lanzarote. Perdone, Domingo, dígame. Que le comente que Domingo el aguarecido, si no, no me conoce. Sí, por supuesto. Domingo Fernando Hernández Borges, conocido por el aguarecido. Nada, eso, contentos por su testimonio y por conocer un poquito más de la historia de Lanzarote y de su gente, de la cultura popular, de lo nuestro. Nosotros nos despedimos, como les decíamos, hasta una nueva ocasión. Sean felices, les esperamos aquí en De Pura Cepa. Chao. Sol que calienta bajo un cielo sin nubes, brillo de estrellas, noches claras serenas, gentes de afanes y de grandes inquietudes, lava de volcanes, negros campos de arena. Así es mi tierra, fuego y lava en armonía. De rofel rojo que acunan pueblos de casitas blancas y plantas lozanas. Brisa que viene del mar y mueve molinos de gofio, dejando en el aire olor a tafeña de millo. Senderos bordeados de flores silvestres que crecen con el rocío de las mañanas. Lagares, pajeros y en la era camellos tirando del trillo.
así es mi tierra, abre playa, sol y viento,